Bien, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las que se conectan a través del Facebook Live, del Observatorio de Medios, de Calandria y de las redes de nuestros aliados en esta iniciativa. Ahora ya entramos a la tercera sesión de este ciclo de sesiones temáticas, donde estamos abordando las diferentes modalidades de la violencia contra la mujer. En esta tercera sesión vamos a tocar la modalidad de acoso sexual en espacios públicos. Y para ello tenemos también a 3 especialistas que nos van a apoyar en estos temas, que son bastante importantes, reflexivos para tocar. Así que cualquier duda que tengan los y las periodistas participantes en esta sesión, lo pueden hacer en esta sección del Zoom que dice preguntas y respuestas para que las especialistas luego puedan ir contestando. No, es importante también mencionarles que al final de esta sesión, antes de que termine, vamos a enviarles como siempre el formulario de asistencia para que puedan llenarlo y también para que puedan leer las indicaciones que se les pone para que puedan acceder a la certificación gratuita de esta sesión. Así que es súper importante que llenen el formulario. Sin más, vamos a comenzar con la primera ponencia a cargo de Elba Cacnahuara y Suárez del Programa Nacional Aurora, que nos va a tocar el tema del acoso sexual en espacios públicos en el Perú. Así que vamos a comenzar. Para ello voy a apoyarla en compartir la presentación. Bien, adelante. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar en esta oportunidad con ustedes, en este evento de capacitación. Bueno, traigo un saludo cordial de nuestra directora, Ana María Pendieta, del Programa Nacional Aurora. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema tan importante como es el acoso sexual en espacios públicos, considerando que es una problemática social que afecta a las personas más vulnerables, con énfasis a las mujeres, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la exposición. ¿Qué entendemos por el acoso sexual en espacios públicos? Muchos de nosotros hemos visto en los medios de comunicación las diferentes situaciones que vienen aquejando algunas mujeres, ¿no? Y aquellas mujeres que caminan por los espacios públicos o transitan por medios de transporte. Entonces, el acoso sexual en espacios públicos es una forma de violencia de género, la siguiente por favor, que se exprese como el ejercicio de poder y desigualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, afecta mayormente a las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas. Los hombres también pueden ser víctimas de acoso. ¿Por qué les digo esto? Porque en los centros de emergencia mujer se ha podido identificar en el presente año que hemos atendido un promedio de 262 casos, ¿no? De enero a julio del 2023. Y lo más particular que de estos casos podemos identificar que casi el 58.7%, casi el 58%, son afectados las niñas y los adolescentes. El 40% son adultos y el 3% son adultos mayores, ¿no? Vamos viendo cómo en estas etapas las niñas, ¿no?, son más afectadas, ¿no? Y otro aspecto importante a considerar que es del bolso del 100%, el 97% son afectadas las mujeres, ¿no? Y un 3% de varones. Pero acá hay que tomar en consideración quiénes son o de qué edades son estos varones. Los varones generalmente son de edades, son niños, ¿no? Y generalmente no hay adultos, ¿no? Digamos que los 8 casos son de niños y adolescentes y no hay ningún caso que sea de algún adulto. Muy bien, la siguiente, por favor. Para hablar de acoso sexual en espacios públicos es importante entender la naturalización de la violencia. Cuando hablamos de naturalización, es como la sociedad, digamos, es indiferente a veces ante una situación de acoso sexual en espacios públicos. Y esto lo podemos ver en los medios de transporte o también en la calle, ¿no?, en las veredas, en las avenidas, donde hay una situación de violencia, de acoso. Pues definitivamente son muy pocas las personas que pueden involucrarse ante un hecho de acoso sexual, ¿no? Entonces también hay algo muy importante a señalar, que hay mitos y realidades. Entonces estos mitos, de alguna manera,
refuerzan este tipo de situaciones. Por ejemplo, hemos escuchado hablar este tipo de situaciones de acoso solamente le pasan a las mujeres bonitas o agraciadas. Y definitivamente es un mito, porque en la situación de acoso generalmente se da en niñas, adolescentes, y no tiene nada que ver con la situación física, ¿no? O tener un rostro agraciado bonito, ¿no? Eso es completamente irreal. Otro de los mitos que se consideran en la sociedad es cuando se dicen que las mujeres no dicen nada porque les gusta, ¿no? Porque es un piropo y a las mujeres les agradan los piropos. Sin embargo, observamos que las mujeres, ¿no? No necesariamente se sienten a gusto con este tipo de piropos e incluso de connotación sexual. Entonces los mitos son, a las mujeres no les molesta que las piropeen cuando el chico o la persona que piropea es agraciado o es guapo, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de comentarios, silbidos, pueden generar molestia a las mujeres. Y es más, ¿no? Aquella mujer que pasa o camina por las calles en los espacios públicos no está solicitando que alguien le piropee. Simplemente creo que tanto hombres y mujeres tienen todo el derecho de poder caminar seguras en cualquier espacio, sin que nadie haga algún comentario sobre su cuerpo. Otro de los mitos es, las mujeres tienen la culpa porque se visten de manera provocativa, ¿no? Este es un mito muy particular, que se ha generalizado, ¿no? Y es más, a veces también hay mujeres que mencionan, ¿no? Y dicen, bueno, a ellas las han tocado, le han metido la mano, la han agarrado, la han manoseado, porque está con vestidos cortos, con pantalones cortos, con politos cortos, ¿no? Entonces, la mujer tiene que estar tapada para que nadie la pueda tocar. Entonces, sabemos que los espacios públicos deben de ser libres de violencia. Estos espacios que son tan seguros para hombres también deben de ser seguros para mujeres, ¿no? En el tema de acoso sexual en espacios públicos. Otro de los mitos es la naturaleza masculina, es así, ¿no? Es la propia virilidad del hombre hace que observe a la mujer de esa manera, que aprecie el cuerpo de la mujer, ¿no? Y vemos que estas conductas son aprendidas. Cuando nacemos, no nacemos con este tipo de conductas. Aprendemos en ese proceso de socialización estas conductas y que muchas veces se refuerzan, ¿no? En los comentarios, en los discursos masculinos de contenido machista. Por ejemplo, también hemos escuchado que dicen, es un solo comentario, si no le gusta, pues que no haga caso, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a pensar, hay derecho que hagan un tipo de comentario de esta naturaleza, pero que ni hombres ni mujeres deberían de recibir ese tipo de comentarios, porque los espacios son libres, ¿no? Deben de ser seguros, donde cualquier persona puede caminar libremente sin tener este tipo de comentarios que afectan a las personas. La siguiente, por favor. Okay. Bueno, hemos hablado sobre la naturaleza, ¿no? Que los espacios públicos han sido... Elba, creo que tu micro está apagado. ¿No? Podemos ver que en los espacios públicos generalmente están diseñados espacios como canchitas de fútbol, espacios de pulvito, ¿no? Y son muy pocos los espacios que están pensados también para las mujeres, ¿no? Es más, cuando todavía tenemos esa mentalidad que los espacios en la calle, pues las mujeres tienen mayor riesgo, ¿no? Situación de que, bueno, también si bien es cierto, es real, ¿no? Nuestra sociedad, pues, de alguna manera está un poco más violenta y también genera cierta inseguridad, pero a comparación del hombre y la mujer es aquella persona que tiene mayor desventaja al salir a los espacios públicos, ¿no? El acoso sexual en espacios públicos también ha sido o es percibido como que la calle es para los hombres y la casa es para las mujeres, ¿no? Entonces ese discurso de masculinidad hegemónica hace que refuercen estas conductas de muchos. La siguiente. De otro lado, las mujeres víctimas de acoso sexual en espacios públicos
tienen esta desventaja de subordinación, ¿no? Porque muchas veces se realizan conductas evasivas que terminan muchas veces cambiando conductas y formas de comportamiento de las mujeres. Por ejemplo, si caminamos por espacios públicos y vemos un grupo de varones, esa situación muchas veces va a hacer que algunos o tomen una decisión de cambiar de lugar, ¿no? O sea, no paso por esa vereda donde hay un grupo de varones, paso por otro lugar a fin de disculpe, muchas veces si vemos un grupo de varones que están en una calle, tenemos que cambiar de repente de vereda para no pasar, porque nos intimidamos, ¿no? Porque ya estamos pensando que en algún momento nos pueden toquetear o nos puedan decir palabras obscenas o nos pueden tirear, ¿no? Dar silbidos, besos volados, incómodos para cualquier persona, ¿no? En nuestro país existe todavía una tendencia en la normalización de este tipo de acoso sexual. Consideramos que, bueno, ahora estamos exagerando, anteriormente creo que a todas las mujeres les gustaba que les sirven, porque eso de alguna manera generaba que nosotras pensemos de que, no, estamos agraciadas, estamos bonitas, o sea, estoy atrayendo al hombre. Ese es el imaginario o el pensamiento que tienen algunos varones todavía en este mundo. Y probablemente si hacemos un análisis más profundo, podemos entender que estas conductas han sido aprendidas, ¿no? ¿Y por qué han sido aprendidas? Definitivamente por los espacios de socialización. De repente, este tipo de conductas cuando éramos niños, cuando éramos infantes, no lo teníamos, y ya cuando entramos a la etapa de adolescencia, cuando estamos en los colegios, ¿no? Con nuestros propios compañeros, reforzamos ese tipo de conductas, ¿no? Empezamos a mirar a la mujer como un objeto sexual, empezamos a ver de repente videos pornográficos o páginas web de contenido sexual, ¿no? En el cual se relaciona a la mujer, o sea, se condiciona a la mujer con un objeto sexual, ¿no? Entonces ya empezamos a distorsionar este tipo de pensamiento que termina reforzando este tipo de conductas que afectan los derechos de muchas mujeres, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. En la actualidad tenemos una ley, ¿no? La ley 3031-4, que entró en vigencia el 26 de marzo. Esta ley ya no solo sanciona la violencia sexual, como abuso o el hostigamiento sexual, frecuentemente en el ámbito privado, porque digamos que el acoso sexual se daba o se evidenciaba en los centros laborales, en las viviendas o otros espacios privados, ¿no? Ahora ya se sanciona, digamos, esta violencia en los espacios públicos, ¿no? Y de alguna manera tenemos un avance con esta mencionada ley. Y asimismo, esta ley establece competencia de los diversos sectores, los estamentos del Estado, así como también, ¿no? A los gobiernos regionales, provinciales y distritales. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones del acoso sexual en espacios públicos? De acuerdo a la ley, tenemos 5 tipos. Una de ellos que son de carácter o de connotación sexual, verbal o gestual, ¿no? Comentarios o insinuaciones de carácter sexual, gestos obscenos, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos, los tocamientos indebidos, los roces corporales, el frotamiento contra el cuerpo y la masturbación en el transporte público o en lugares públicos, el exhibicionismo, mostrar los genitales en los transportes o lugares públicos, ¿no? Y aquí podemos ver aquellos ejemplos, ¿no? Las miradas pasivas, silbidos, besos, comentarios sexuales, directos e indirectos, las fotografías, ¿no? El manoseo, la persecución, el arrinconamiento. Y hay un punto muy importante que de repente en algún momento se invisibilizó, pero ya el Ministerio de Transportes también ha reglamentado, ¿no? Una directiva importante que establece que aquellas personas que viajan por transportes interprovinciales y son sujetas a un acoso sexual en espacio público, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer se duerme en el medio de transporte interprovincial y por ahí hay un varón que toca las piernas o trata de, o hace alguna conducta de connotación sexual, también tiene que activarse el protocolo, ¿no? Porque esa situación definitivamente es
sancionada, es denunciada porque es un delito. La siguiente, por favor. Por favor, si me pueden decir los tiempos, no quiero pasarme del tiempo. Sí, todavía tenemos hasta las 5:35. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. ¿Qué hacer frente a un hecho de acoso sexual en espacios públicos? Lo importante es escuchar a la víctima, no cuestionar, tener una actitud empática, porque esto va a permitir tener una visión objetiva, actuar con tranquilidad, ser imparcial, ponerse en el lugar de la persona agraviada, ¿no? Probablemente en ese momento está con un choque emocional, ¿no? Y definitivamente pues necesita ser escuchado. Alejar a la víctima del agresor y contactar con la Policía Nacional, ¿no? La persona agraviada no debe de tener contacto con el agresor. Va a evitar hacerlos esperar en el mismo lugar, va a proteger a la víctima, ¿no? Y estos son aspectos importantes que todo servidor público, ¿no? Y también la sociedad debe tomarlo en cuenta. Elba. Ok, disculpen. Sí, no te Muy preocupes. bien, Adelante. sino que se filtraban los sonidos. Disculpen. Vamos con la siguiente. ¿Qué hacer frente a un hecho de acoso sexual en espacios públicos? Es importante tomar nota. En todo momento debemos escuchar a las personas agraviadas porque está indignada, se encuentra emocionalmente inestable, está con un choque emocional fuerte. Es importante no cuestionarlas, demostrarles que la entendemos y creemos en lo que está diciendo, ¿no? Porque nosotros no somos las instituciones competentes en que vamos a realizar la investigación. Eso, cada institución tiene su competencia. Nosotros, como servidores públicos o como ciudadanos, ¿no? De a pie, podemos apoyar a la víctima. No seamos indiferentes ante esta situación. Para casos de menores de edad, debemos de solicitar la información de los padres de familias o apoderados. Debemos de comunicarnos con ellos. Directamente no podemos nosotros interrogar a los niños. Tenemos que tener la autorización de los padres, ya que ellos son menores de edad. La siguiente, por favor. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tenemos servicios que ayudan a las víctimas, que complementan el acceso a la justicia. Por ejemplo, los centros de emergencia mujer, que lo tenemos a nivel nacional en todas las provincias del Perú. También tenemos la línea 100 y el chat 100. La línea 100 es un servicio que ayuda las 24 horas del día y de alguna manera esto permite que las personas tengan disponible todo el día para poder comunicarse y recibir una orientación para la atención oportuna. El chat 100 disculpe. Ok. Protección a la víctima. No vamos a cuestionar a las personas agresivas, son puntos importantes. La siguiente, por favor, ponerse en contacto con la comisaría o el CEN más cercano o llamar a la línea 5. Es importante tener los datos de la víctima registrados, ¿no? Estos son aspectos importantes a considerar nosotros como servidores públicos desde las diversas instituciones. Criterios a tener en cuenta con las víctimas. Tenemos que tomar en cuenta los principios de la no revictimización, ¿no? Volver a entrevistar de nuevo a la víctima, porque sabemos que esto afecta mucho a la víctima, la confidencialidad y la reserva de la información, que es tan importante, y debe de haber la debida luz, ¿no? Atender, no dilatar los procesos, atender de manera oportuna, de manera eficaz y eficiente. Ok, la siguiente, por favor. Y cuando hablamos de la ley 3031-4, hablamos de las competencias de los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Y es importante que ustedes como comunicadores deben de tener conocimiento. Si bien es cierto, la problemática está, el Estado peruano establece leyes para que se puedan implementar y se involucren los estamentos del Estado y los gobiernos regionales, provinciales y distritales, cada uno tiene sus competencias para contribuir a la disminución de esta problemática. Como una de ellas, adoptar mediante ordenanza las siguientes medidas. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos nacionales deben de establecer procedimientos administrativos para la denuncia y sanción del acoso sexual en espacios públicos.
Y dentro de estas ordenanzas se establecen multas aplicables a personas naturales y a personas jurídicas, a fin de que no toleren dicha problemática. Otro aspecto a considerar es incorporar medidas de prevención y atención de actos de acoso sexual en espacios públicos en los planes operativos institucionales, ¿no? Cada gobierno subnacional, dentro de sus planes operativos anuales, pueden incorporar actividades que respondan a esta necesidad. También podemos brindar capacitación a su personal, en especial a los miembros de la seguridad ciudadana, considerando que el personal de serenazgo de seguridad ciudadana probablemente están en las calles y van a poder identificar este tipo de problemáticas y ellos tienen que estar adiestrados para poder hacer una derivación oportuna con la Policía Nacional, ¿no? A fin de que se pueda contribuir en el acceso a la justicia del ciudadano o de la ciudadana. La siguiente. El Ministerio de la Mujer, dentro de su plan operativo institucional, ha incorporado diversas actividades de prevención de la violencia, en este caso del acoso sexual en espacios públicos. Y es por ello que todos los centros de emergencia mujer tienen metodologías para capacitar a los serenazgos en esta problemática. Asimismo, incorpora en el Plan Nacional contra la Violencia acciones concretas contra el acoso sexual en espacios públicos. En todos nuestros 431 centros de emergencia mujer a nivel nacional, tenemos personal de prevención, quienes son los especialistas, que van a atender estas necesidades de capacitación a fin de contribuir a la disminución de esta problemática social. La siguiente, por favor. En cuanto al Ministerio de Educación, tiene una competencia importante que dentro de las currículas nacional debe de estar incorporado en las áreas pedagógicas como en la tutoría, temáticas sobre la problemática de violencia contra la mujer, específicamente en el de acoso sexual en espacios públicos, y asimismo iniciar procesos de capacitación a las y los docentes para que puedan ellos tratar este tema en las áreas curriculares y como en las horas de tutoría. La siguiente. El Ministerio de Salud tiene como competencia atender a aquellas víctimas de violencia, especialmente de acoso sexual en espacios públicos, para la recuperación de aquella persona que ha sido afectada por esta problemática. Siguiente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones actualmente es una institución totalmente activa porque ellos han demostrado durante todo este tiempo que han sacado protocolos para que en todas las medios de transportes urbanos e interprovinciales identifiquen la problemática, ¿no? Y de saber o de conocer o de identificar una situación de acoso sexual en espacios públicos, puedan activar el protocolo de atención de acoso sexual en espacios públicos que involucra a que el chofer pueda derivar y coordinar con la Policía Nacional para la atención correspondiente del caso. La siguiente, por favor. El Ministerio del Interior, la Policía Nacional, incorpora en el Código Administrativo la contraversión de la Policía Nacional por acoso sexual en espacios públicos. O sea, la policía tiene la obligación de establecer las medidas correctivas y sanciones que estimen conveniente para estos casos en las normas antes referidas, ¿no? O sea, la policía tiene que recepcionar las denuncias, tiene que proceder con la investigación, ¿no? Y derivar, ¿no? A la institución, al informar a la Fiscalía de Familia para que proceda toda la denuncia. La siguiente. Y vamos con las reflexiones finales. Para poder, digamos, concluir aquellas ideas fuerzas, decimos que el acoso sexual en espacios públicos es una conducta naturalizada en la sociedad. Tenemos una sociedad que está en proceso de cambios, una sociedad que todavía tiene algunos matices machistas, y uno de los principales problemas que sufren las mujeres a diario es el acoso sexual en espacios públicos. La aprobación de la Ley 3031-4 cierra el círculo de la lucha contra la violencia sexual, especialmente en el acoso sexual en espacios públicos, donde los estamentos del Estado, como los gobiernos subnacionales, deben de asumir responsablemente la protección ante este problema público. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Selva, por tu intervención, tu explicación, tus conocimientos, porque esto va a servir mucho para los y las periodistas que están participando ahorita de este webinar. Ahora vamos a continuar con la participación. Si no hay preguntas, creo que no he visto preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Igual vuelvo a invitar a los y las periodistas que si tienen alguna duda, consulta, lo pueden hacer en este botoncito que dice preguntas y respuestas. Ahora vamos a pasar con nuestra siguiente participación para tocar el tema de políticas y situación actual del acoso sexual en espacios públicos, y para ello contamos con la participación de Fiorella Ferrari, que ha sido ex coordinadora de comunicación de Paremos el Acoso Callejero y actualmente es oficial de activismo en Hiperderecho. Así que Fiorella, si estás presente para que puedas encender tu camarita. Sí, súper, gracias. Te dejo en la palabra, Fiorella. Gracias, Rosario. Buenas noches con todos y con todas. Voy a compartir pantalla para tener un apoyo visual básicamente de lo que hoy les queremos comentar. Gracias por la invitación a Calandria. Siempre es un placer colaborar con ustedes de diferentes maneras. Había imaginado como un inicio distinto alrededor de esto, pero igual justo escuchando a la representante del Ministerio de Educación, de la Mujer, perdón, recordaba algunos procesos, como les mencionaba al inicio Rosario. Entonces, sí, por momentos hablo un poquito más lento, que aún sigo un poco mal de la garganta. Así que voy a hacer bastante, mi voz quizás va a ser un poco baja, voy a tratar de acercarme a la cámara o al micrófono. Como les decía, Rosario, hasta finales del 2021 fui coordinadora de comunicaciones en la organización Paremos el Acoso Callejero, y me parece importante que en un espacio como este se dé la mirada de sociedad civil organizada, ¿no? Porque hablando de políticas públicas, no hay nada mejor que la misma ciudadanía sea parte del proceso de elaboración de estas políticas públicas, ¿no? Independientemente de que esto sea dirigido hacia periodistas, con mayor razón. Desde mi experiencia como parte de Paremos el Acoso Callejero, dividimos o identificamos las políticas alrededor de la prevención y sanción de ella de tres maneras, ¿no? Justo la señora Elba hablaba y hacía énfasis sobre la ley 3314, pero también es importante resaltar que este tiene un marco administrativo, ¿no? Esta ley, cabe resaltar que fue promulgada en el 2015, que lo que busca es prevenir y sancionar este tipo de violencia. Sin embargo, también no se pudo lograr, no se pudo llegar a esta ley en el 2015 sin la incidencia de la ciudadanía organizada activa, ¿no? Paremos el Acoso Callejero es una organización que existe desde el 2012. En el 2012, un grupo de estudiantes de la Universidad Pontificia Universidad Católica pusieron por primera vez en la agenda social y digital en ese momento, a través de las redes sociales, el término como tal, ¿no? Acoso sexual callejero, a cargo de la expresidenta Elizabeth, en ese momento, en el 2012. A partir de ahí, si bien se hicieron diferentes tipos de campañas desde las redes sociales, en ese momento, 2012-2013, Facebook tenía un alcance mucho más importante, pero lo que desató que se hablara del acoso sexual callejero fue el caso particular se me fue el nombre de esta actriz, perdón, ¿cómo se llama esta Magali actriz? Solier. Muchas gracias. Magali Solier, ¿no? Desgraciadamente, a ella la acosaron dentro del Metropolitano, y este caso llegó a los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí conectamos mucho cuál es la relevancia de que los medios de comunicación visibilicen lo que les pasa a la ciudadanía para que muchas veces sea escuchado por diferentes organismos del Estado. No solamente el Ministerio de la Mujer, sino en este caso el Parlamento. Porque a partir de este caso de Magali Solier, que claro, la importancia era que era una figura pública, ¿no? Entonces por eso fue relevante. Si le pasara a cualquier vecino, vecina en este caso, de cualquier distrito del Perú, quizás la relevancia no sería la misma, el impacto en los medios de comunicación no ha sido la misma, ¿no?
Entonces, a partir del caso de Magali Solier, es de que se generó una mesa dentro de la Comisión de la Mujer del Parlamento que se cometió ese debate. No he puesto acá las imágenes, pero no sé si recuerdan que hubo un debate bastante desagradable, lo podríamos decirlo así, de parte de algunos congresistas que mientras se debatía si es que esta ley era viable o no, decían de cómo van a quitar cómo van a sancionar el acoso o los piropos, si es que se iban a perder de poder ver a las chicas en bikini, ¿no? O sea, ese tipo de debate se llegó al Parlamento. Sin embargo, algo que justo comentábamos hace poco con algunas compañeras sobre el siguiente ley, que es la violencia de género en línea, nunca se ha llevado ese debate al Parlamento para que, por ejemplo, tengamos mayor socialización o conciencia como sociedad a nivel de todos los territorios. Sin embargo, este tema sí se llevó, se habló en el Parlamento. Paremos el acoso callejero fue parte de esta mesa de diálogo y en el 2015 se promulgó esta ley con otras organizaciones de sociedad civil, ¿no? Como Manuela Flora Tristán, la Casa Manuela también, se me están yendo los nombres ahorita, perdón. Y entonces a partir de ahí es de que se llegó a esta ley 3314 que tiene un margen administrativo, es decir, cualquier ciudadana, ciudadano, ciudadana puede acercarse al municipio, valga la redundancia, para poder presentar esta queja y en base a estas ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas tienen que ser a nivel municipal, regional y que tiene que ver, como mencionaba la señora Elba, tiene la intercepción con diferentes ministerios, ¿no? Tiene desde el 2015 a la fecha, en el Perú solamente 5 regiones de los 25, perdón, ahí está mal el número, de los 25 gobiernos regionales cuentan con esta ordenanza. De hecho, este seguimiento es el que hace Paremos el Acoso Callejero como un observatorio también alrededor de la política pública alrededor de ella. Eso es dentro del marco administrativo, ¿no? Nos encantaría que no solamente la ordenanza esté como dentro del papel, sino que genuinamente articule con los organismos alrededor que participan en ella, como el Ministerio de Transporte, el del Interior, sobre todo, que la policía esté al tanto de que existe esta ordenanza, el Ministerio de Educación también, ¿no? El Ministerio del Interior. Por otro lado, que no está desligado, pero que sí tiene otra connotación de algún modo, es el decreto ley 1410, ¿no? El decreto legislativo 1410, perdón. Este decreto legislativo se promulgó en el 2018, no fue debatido en el Parlamento, sino que se hizo por pues, la autorización que tiene el Ejecutivo, ¿no? Pero ¿por qué salió de manera tan rápida? También a causa de otro caso popular, otro caso que se hizo bastante conocido por los medios de comunicación. Si se dan cuenta, la 3314 fue porque llegó a las masas, a todos los territorios a través de los medios de comunicación, el 1410 también, pero fue a causa del feminicidio de Evi Ágreda. No sé si recuerdan, en el 2018 nos amanecimos, o creo que fue por la tarde, esta tragedia en la que habían asesinado, o bueno, intentaron asesinar a Ivy Agreda. Días después ella falleció a manos de su feminicida, pero fue a causa de esto que se hizo, perdón, que se aceleró el proceso de, de tipificación como delito, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que el acoso en diferentes causales y desde diferentes plataformas es delito, ¿no? Hay 4 tipos, perdón, acá se ha unido, pero es el acoso como tal, que no tiene la necesidad de tener una connotación sexual, como en el caso del administrativo. La 3314 sí especifica acoso sexual callejero, ¿no? En el caso del decreto legislativo 1410, que sí es un delito y en la teoría podemos acercarnos a la comisaría y va a haber una sanción penal, no solo administrativa. El término acoso puede ser por xenofobia, puede ser por LGTBfobia, por racismo. Entonces el acoso va más allá de la connotación sexual, es delito, ¿no? El chantaje, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Por eso es que también se expresa más allá del espacio público, sino también el espacio público digital, ¿no? Entonces, aquí vemos como 2 casos de políticas públicas que si bien se vienen trabajando hace mucho desde sociedad civil
quizás también desde la voluntad de algunos parlamentarios o parlamentarias o de algunas instituciones, como normalmente tiene el Ministerio de la Mujer la disposición y la voluntad, o la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, de dialogar con sociedad civil organizada. Sin embargo, la promulgación final, ¿no? O que se acelere este diálogo o posible debate, siempre es impulsada por los medios de comunicación, sobre todo los masivos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta de esto, no solamente para que salga una ley, sino para que se hable del tema. Porque ahora vamos a ver que si bien ya tiene como más de 10 años, casi 8 años, ¿no? 8 años la 3314, ¿cuál es el estado actual de esto, ¿no? Em, y por último, lo que también se ha identificado desde Paremos el Acoso Callejero, donde también ha sido parte de este debate, es el reglamento de la Autoridad Única de Transporte, que lo vemos relevante porque dentro de las encuestas virtuales que realizaba Paremos el Acoso Callejero desde el 2015, 2014, 2000, ¿no? Todos estos años previos, era que el espacio donde mayor acoso atravesábamos, o donde nuestro primer acoso atravesábamos, era en el transporte público, entre los 10 y 13 años, ¿no? Bastante alarmante las edades, eh, pero también saber que estar en un transporte público, que bueno, no para algunas generaciones aún no contábamos con metropolitanas, ¿no? Con el tren, se utilizaban pues, ¿no? Dentro de los transportes entre comillas no formales, ¿no? Este reglamento, cuando fuimos parte en el 2020-2021 de esta consulta, que se nos invitó para que seamos parte de esta consulta, vimos ciertos sesgos, ¿no? Por lo menos no hacían el agravante en el caso particular si eran menores de edad o si éramos parte de la comunidad LGTBQ o si las personas agraviadas tenían algún tipo de discapacidad. Eso es relevante, ¿no? Es muy relevante. O si, por ejemplo, eran personas migrantes, particularmente porque tenemos una población migrante venezolana bastante amplia. Y ahí es donde se interceptan las violencias, ¿no? Entre la violencia de género y la violencia xenofóbica. Entonces, ese tipo de aportes tuvimos como sociedad civil en su momento hasta el 2021 y que felizmente en el 2022 ha salido este reglamento. Entonces, como les mencionábamos, estas tres políticas, o perdón, estas dos políticas públicas y esta actividad posterior a la política pública, la del reglamento, son relevantes de considerar y que los medios de comunicación tienen un rol muy importante desde el momento en que se empieza a debatir, desde que se genera el proceso previo a la promulgación y que luego cuando se difunde la ley ya promulgada, ¿no? Como decíamos, sociedad civil organizada, en este caso particular, el caso de Vemos el Acoso Callejero, hizo mucha incidencia no solamente en los espacios digitales, sino también en la calle, ¿no? En el 2019 tuvimos una campaña con mayor alcance que se llamaba Al fondo hay acoso, haciendo alusión a que en el transporte público era el lugar donde mayor cantidad de acoso recibíamos las mujeres y disidencias, ¿no? Fue trending topic cada una de las campañas, y también les menciono por acá que la segunda semana de abril es la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que se conmemora o se hace incidencia a nivel mundial, ¿no? Y siempre es en esas fechas en que se elige una campaña particular o un tópico particular. En el 2019 se hizo sobre el transporte público. Siempre el marco legislativo es la 3314. Hace un tiempo también podríamos apoyarnos en el decreto legislativo 1410, ¿no? Algo que también es relevante es que, bueno, las actividades que hacíamos como sociedad civil para la prevención del acoso callejero es una comunicación asertiva, porque como les decíamos, si bien la 3314 tiene 8 años, el decreto legislativo 1410 tiene, ¿cuántos años? Como 5 años o 6 años. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, cuántas disidencias saben que pueden acercarse a un municipio a quejarse y denunciar o pueden acercarse a una comisaría? De hecho, también se los digo como experiencia personal que en el 2020, ya teniendo 2 años el decreto legislativo, me acerqué a una comisaría para denunciar acoso, traje al sujeto con cámara en mano, con todas las pruebas. Sin embargo, la comisaría, o en este caso el comisario y las personas responsables, no sabían de qué decreto les hablaba, me decían, no, esta denuncia tiene que ser por violación a la intimidad, que también es una manera de denunciar el acoso sexual callejero. Sin embargo,
porque si hay un marco legislativo específico, ¿por qué no hacerlo desde ahí, no? Entonces, cuando hablamos con diferentes compañeras de sociedad civil organizada, no solamente en Perú, también en otros países, tenemos una frase que se llama, que es mucho papelito, poco territorio, que suena a que ejecutemos, ¿no? Que sean eficientes las políticas públicas alrededor de la prevención, sobre todo, no solo de la sanción, sino de la prevención, ¿no? Saber que las mujeres, que las disidencias sepamos que existen leyes que nos respaldan, muchas veces genera que nuestra reacción frente a la posible vulnerabilidad que podemos enfrentar, nos sintamos más, pues, con mayor poder al tener información, ¿no? Que hay leyes que nos respaldan, que yo sé que lo que tú hiciste o lo que pretendes hacer es un delito, es sancionable, también es importante. Las acciones que hemos generado como sociedad civil, como les mostramos aquí, no solamente son digitales, sino también son físicas, ¿no? El informar de manera asertiva, adecuada a la sociedad civil de la existencia de estas políticas es determinante para el éxito de las políticas públicas, ¿no? El ejercicio de ellas. Aquí les muestro algunas cifras, desde las más antiguas, por decirlo de algún modo, hasta las más actualizadas alrededor de ellas. En el 2014, antes de que se promulgara la ley 3314, desde el mismo observatorio de la Pontificia Universidad Católica, en colaboración con Paremos el Acoso Callejero, se hizo esta publicación donde indicábamos que, bueno, se indicaba que 7 de cada 10 mujeres aseguraba haber sufrido acoso callejero, ¿no? Luego de haberles comentado qué significa acoso callejero, porque no existía ese término como tal. De hecho, Perú es pionero en un de manera sobre las políticas públicas existentes alrededor de esta violencia. Antes del 2015 no existía ninguna política pública en la región, en América Latina, sobre hablar de acoso callejero. E incluso eh, el término como tal, ¿no? Antes, Paremos el Acoso Callejero, se llamaba observatorio, ¿no? Del acoso callejero, y bueno, poco a poco fue cambiando. Sin embargo, esas cifras no han cambiado mucho, ¿no? Vemos que en el 2019 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tuvo una campaña bastante poderosa alrededor del acoso callejero, que aplaudimos y fuimos parte también de difundirla. Y ahí también hizo una pequeña encuesta virtual donde validaba o visibilizaba que la percepción no había variado, ¿no? La percepción sobre el acoso callejero no ha cambiado del 2014 al 2019. Otro punto importante es que desde Paremos el Acoso Callejero y Plan Internacional entre el 2020 y 2021 hicimos una encuesta virtual para conocer la percepción y situación del acoso callejero durante el contexto de confinamiento por el COVID-19. Este informe, que se llama Me acosaron, podrían encontrarlo en realidad como meacosaron.p o en la misma página de Paremos el Acoso Callejero. Como les digo, desde inicios del 2022 o finales del 2021 soy como colaboradora externa. Pero las cifras más resaltantes era, primero, que la percepción del acoso callejero, a pesar de estar en confinamiento, no había variado, ¿no? Las mujeres y disidencias, a pesar de que incluso había poco tránsito de personas, ¿no? Incluso hasta bastante binaria esta regla de que salgan un día las mujeres y otro día los varones, a pesar de eso, seguían sintiendo la percepción de acoso, muchas veces ejercida por los mismos agentes del orden, ¿no? Sean policías, militares, serenazgos. Acá han mencionado algunas de esas cifras, ¿no? Identificamos que 331 de los casos ocurrieron durante este periodo, ¿no? Tuvimos más de 1000 procesos, o más de 1600 respuestas, de las cuales más del 30% nos comentaban que había episodios de acoso, no percepciones, sino episodios de acoso habían sido en el tiempo de pandemia, ¿no? Y acá también les comparto una pequeña cifra sobre cómo se sentían ellas, ¿no? Que justo también lo comentaba la señora Elba, la mayoría de las personas que habían atravesado acoso durante el tiempo de pandemia, en el informe A mí también me acosaron, era impotencia, ¿no? Era impotencia, no solamente temor, sino impotencia. Muchas de estas cifras también las podemos encontrar aquí, he hecho un pequeño cuadrito en base al informe, era que como la mayoría de estos acosos fue por piropos,
no recibieron ayuda, ¿no? El 36% no recibió ayuda, a pesar quizás de querer transmitirla, se sentían impotentes y más del 90% no acudió a realizar una denuncia, ¿no? Entonces ahí refleja esto que yo les decía al inicio, ¿no? ¿De qué vale tener estas políticas públicas si no hay una comunicación asertiva hacia la población, ni hacia los agentes del orden o los operadores de justicia? Es necesario que las políticas públicas respondan a necesidades reales, pero que también estas necesidades reales o que estas políticas sean comunicadas de manera asertiva para poder cerrar realmente este círculo de la brecha, ¿no? Y de violencia de género. Si no podemos, ¿cómo vamos a cerrar un círculo si es que no hay una información asertiva? Otro punto relevante es que las autoridades, ¿cuál fue la reacción de las autoridades a las pocas chicas, a las pocas mujeres que decidieron denunciar dentro de este momento de confinamiento? Miren, pues, 13 nomás decidieron denunciar, ¿no? La reacción de las autoridades fue de que cuestionó el comportamiento, ¿no? Esto pasa mucho de que las autoridades, en este caso principalmente los policías, nos culpabilizan y nos revictimizan por haber atravesado este tipo de violencia, ¿no? Como, ¿por qué pasaste por esta calle? O cuestionan la vestimenta con la que salimos a la calle, nos ignoran, ¿no? O no reconocieron que lo que había sucedido fue acoso, ¿no? Que no sé cuál de todas estas fuese más alarmante, quizás la burla puede ser la más alarmante. ¿Cómo se encuentra el proceso? Las que sí llegaron a poder hacer una denuncia, ¿qué pasó con eso? ¿No? ¿Qué pasó? Porque, a ver, imaginemos que la población está muy informada y que puede hacer su denuncia, que los policías, que los agentes del orden están informados, o los operadores de justicia iniciales están con la información asertiva para poder recibir estas denuncias. ¿Qué pasa con ese proceso? ¿No? Sin embargo, ninguna de las pocas personas que llegó a hacer esta denuncia tuvo un seguimiento adecuado de este proceso, ¿no? También el Observatorio del Ministerio de la Mujer, la verdad es que hace bastante no he podido revisar como los casos de sentencia alrededor de ellos, porque, por ejemplo, como les digo, la 3314 es un régimen administrativo que lo que pasa es una multa, ¿no? Entonces, ¿cuántas multas se promulgaron por denuncias de acoso callejero? Es una información que sería relevante conocer. Por otro lado, por el decreto legislativo 1410, ¿cuántas denuncias se ejecutaron en el Perú por acoso? No lo sabemos, ¿no? Es como que no hay una cifra específica, por lo menos no he vuelto a revisar el observatorio hace unos meses. Pero también algo que nos parece muy relevante es por qué no llegaron a denunciar. ¿Por qué? ¿No? Pongámonos en todos estos escenarios de que existe una política pública, lo conocemos, la población la conoce, ¿no? No se acercaron a denunciar en su mayoría porque pensaron que no les harían caso. Que si lo comparamos con las que se acercaron, pues validamos esta percepción, ¿no? La percepción que tiene la población, principalmente las mujeres y disidencias, frente a una política pública o a las autoridades, es de miedo, ¿no? Es de que nos van a ignorar por completo o que la política está ahí pintada. Por más que, como decía al inicio, quizás por un momento sentamos que nos respalde, ya al momento de poder acudir a ella, no siempre nos protegen, ¿no? Algunas, como dicen, casi el 19%, más del 19% decía que no sabía que se podía denunciar, lo que reafirma lo del inicio que les mencionaba. De ahí pensaban que las iban a culpar, ¿no? Es muy fuerte también esta percepción de que ¿por qué voy a denunciar si luego van a decir que es mi culpa? No se sentían seguras, no tenían tiempo, y otras también pensaban que necesitaban pruebas. De hecho, desde la percepción de las políticas públicas, no necesitamos pruebas para hacer la denuncia. Quizás para abrir la investigación sí, pero para presentar la denuncia y sentirnos escuchadas, no es necesario tener pruebas. Y, por ejemplo, ese tipo de cosas es muy importante que los medios de comunicación tengan en cuenta para poder informar de manera asertiva, ¿no? Que el Estado tiene diferentes tipos de campañas que deberían de tropicalizar a cada uno de los territorios y realidades, porque el acoso callejero que sucede en Lima es diferente a la dinámica de violencia callejera que podamos tener en espacios rurales, ¿no? Es completamente distinta. Eh, a pesar de que puedan tener ciertas similitudes, también es importante que la comunicación para eso
sea adecuada y por lo tanto también las ordenanzas municipales sean adecuadas a cada territorio y que los medios de comunicación sean asertivos al momento de comunicar. Em, Creo que esto era sí, lo último con lo que quería compartirles. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Gracias, Fiorella, por tu reflexión. No sé si hay preguntas, creo que no veo aún todavía preguntas, pero igual si alguien, algún periodista se anima a preguntar, todavía estamos a tiempo de poder formular preguntas para las ponentes sobre este tema. Y bueno, vamos ya a la tercera ponencia, el tercer tema para poder hablar sobre el rol de los medios de comunicación frente al acoso sexual en los espacios públicos, y para ello contamos con la periodista Leonor Pérez, propietaria de teleoleo.com. Así que adelante, Leonor, te dejo en la palabra. Bueno, muchas gracias ante todo, primero por la invitación y por participar de este panel tan interesante. Yo quería compartirles una presentación, una pequeña presentación que he realizado. Lo que pasa es que siempre me ligo para encontrar estas cosas. A ver, si alguien me ayuda, por favor. Sí, Leonor, en compartir pantalla, ahí puedes, hay un botón. Compartir pantalla y ahora comparto. Perfecto. Y ahora, ¿cómo busco la presentación? Tin, tin, tin. Está aquí. Vale, está aquí. Vamos a abrir. Bien, es algo pequeño porque ya es un tema del que se supone que venimos hablando hace mucho tiempo. El problema es que aún no queda muy claro, sobre todo para las mujeres y para las adolescentes y para la sociedad en general, lo que es el acoso sexual, ¿no? O sea, lo tenemos muy normalizado, ¿no? Es como que yo tenía una amiga, por ejemplo, muy guapa ella, periodista también, que decía, defendía ardorosamente en su muro de Facebook que ella salía a la calle y le gustaba que le dijeran cosas, ¿no? Entonces habíamos otras que decíamos, oye, pero no, yo quiero salir y quiero salir tranquila, no quiero que me estén diciendo cosas. Y ella decía, no, a mí me gusta que me digan cosas y cuanto más fuertes, mejor me siento, ¿no? Entonces, y muchos hombres han normalizado eso, o sea, este es un pensamiento machista. Muchos hombres creen que cuanto cosas más subidas de tono nos digan, pues ellos son más machos y nosotras pues somos más, tenemos que sentirnos más halagadas, ¿no? Porque hemos exacerbado su brutalidad, hemos exacerbado su deseo y eso está bien, pues, ¿no? O sea, nos están diciendo que somos guapas, que estamos bien, ¿no? Que estamos ricas, según las expresiones peruanas, y ya hemos normalizado eso tanto que, por ejemplo, yo recuerdo cuando era adolescente, mi madre me decía, bueno, si te dicen cosas, tú sigue caminando, ¿no? O sea, no hagas caso, no contestes, no hagas nada, y ese es la manera en la que nos hemos, las mujeres hemos ido creciendo con esa idea, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar esa percepción y por eso es importante, y siempre digo, es importante la educación sexual integral para enseñar desde la primera edad, desde pequeños y pequeñas, que primero ellos no tienen por qué denigrar, por qué humillar a las niñas, y las niñas no tienen por qué aceptar un trato denigrante. Pero eso no quiere decir que la responsabilidad esté en las acosadas, y eso también lo tenemos que entender desde los medios de comunicación. Me refiero a que, por ejemplo, he estado viendo publicaciones de diferentes instituciones, campañas, y todas ponen el foco en denuncia, ¿no? Si te dicen algo en la calle, denuncia. Si te tocan el autobús, denuncia. Si te tocan en el metropolitano, denuncia. Los mecanismos para denunciar. Eso está muy bien, sí, hay que denunciar, pero creo que el foco tendría que estar en educar a los hombres, en que estas conductas no se tienen que cometer. Creo que eso es lo más importante. O sea, estamos poniendo el foco en la víctima, y está bien, hay que educarla, pero el foco principal, o sea, el neón, la luz, el tacho de luz más grande tiene que estar sobre el agresor. Y esas campañas no las veo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo vivo en Cataluña y hace un par de años se hizo una campaña o dos sobre el acoso en la calle. No es que sea moneda corriente aquí que salgas por la calle y te digan algo. Cualquier cosa que piense un hombre al verte pues quedará en su fuero interno y ya verá cómo se las arregla.
y también es mucho más normal que las mujeres contesten y contesten agresivamente, o sea, contesten empoderadas, pero todo y así ocurre, ¿no? De tanto en tanto, sobre todo en el espacio de ocio, sobre todo en la noche, ¿no? Y hicieron unas campañas muy interesantes, porque las campañas eran de hombres que le decían cosas a hombres. O sea, por ejemplo, veías dos chicos bebiendo una cerveza en lo que diríamos en Perú, en un kiosco, por ejemplo, ¿no? Durante una fiesta patronal, una fiesta de pueblo. Y pasaban un par de chicas y uno de ellos pues le decía de todo, ¿no? De la A a la Z. Y el otro, el que estaba a su lado, le hacía callar, le decía, oye, cállate, le decía, o sea, la estás molestando, la estás incomodando. Y el otro, las chicas obviamente ya se habían ido, el otro le decía, pero es que está guapa, o sea, ¿por qué no le puedo decir algo si siempre he podido? O sea, ¿por qué no puedo intentar ligármela? ¿Qué te pasa, no? Y el otro le decía, es que estás incomodando a esa mujer, dice, ¿no? O sea, a ti no te gustaría que te incomoden así, dicen, pero claro, yo soy hombre, o sea, ¿a mí por qué me van a incomodar? ¿A mí qué me van a decir? Entonces, esas eran campañas muy interesantes porque eran hombres instruyendo a otros iguales, a sus pares. El foco no estaba, la responsabilidad no se estaba poniendo sobre la mujer, sobre la persona acosada, sino sobre el acosador. Y creo que eso es importante, ¿no? Creo que tenemos que tener una balanza en los medios, en las campañas que se hacen desde las instituciones para equilibrar esto, ¿no? Que sea incluso desequilibrar y que sea 70 campaña para enseñar a los agresores que eso no se hace y 30 campaña a las mujeres para denunciar, porque las mujeres tampoco tenemos por qué estar aprendiendo un código penal o por qué estar aprendiendo pues, leyes contra el acoso, que sí, que está bien, está perfecto, que existan y deben existir, pero una mujer no se levanta, no tiene por qué levantarse y leerse el reglamento de la ley de acoso, ni siquiera tendría que estar en su cabeza, ¿no? Entonces, lo que creo que es fundamental es enseñar y poner el foco sobre los hombres. Esto no lo tienes que hacer desde niños, ¿no? Yo veía un vídeo también, por ejemplo, de unas psicólogas que hablaban sobre el acoso sexual y decían, ¿en qué manera? O sea, decían, hay que educar desde la casa y hay que educar también desde la escuela. Decía, ¿de qué manera podemos educar? Por ejemplo, haciendo alguna cosa como teatral con nuestros hijos y decirle, a ver, tú si ves una chica en la calle, ¿tú qué le dirías? ¿O crees que le puedes decir algo? O crear situaciones para que desde niños ir enseñando que eso no está bien, que niñas y niños son iguales y nadie tiene por qué decirle algo ofensivo a alguien, ¿no? Y esto se abordó también aquí en la ley del consentimiento. Por ejemplo, antes aquí el acoso se consideraba acoso a actos reiterativos, a actos que se repetían y se repetían en el tiempo, ¿no? El hostigamiento en el trabajo y el acoso en la calle, pero actos repetitivos. Y se podía denunciar eso. A partir de la ley del CSI ya no tienen que ser reiterativos. Sin embargo, también sigue poniendo el foco sobre la mujer. O sea, la ley es buena, pero sigue poniendo el foco sobre la mujer porque la única que puede denunciar acoso es la propia víctima o su representante legal. No es como en Perú, por ejemplo, que según lo que he estado viendo, los testigos también pueden denunciar, también pueden hacerse presentes y decir, oye, yo he visto esto y ha pasado tal cosa, ¿no? Lo que también veía sobre lo de los transportes que hablaban era que, por ejemplo, si no voy equivocada, la víctima denuncia al chofer, el chofer avisa a la central y cuando llegan a la próxima estación del Metropolitano, porque lo que vi era que el Metropolitano, estaban ahí trabajadores del Metropolitano esperando al acosador para cogerlo, hablaban con él, pero no podían retenerlo, solo podían hablar con él y si esa persona se iba, pues se iba, tenían que tomar sus datos, sus señas y a ver cuándo lo encuentras. Aquí, por ejemplo, es diferente. Cuando denuncias un acto de acoso, el chofer se comunica con la central de tren, con la central de metro, y en cuanto llegas a la estación hay policía esperando, ¿no? Entonces la detención se produce la detención o la policía estima que no se produce la detención porque también tenemos una policía bastante machista por aquí, no crean que las cosas son perfectas. Bueno, para comenzar con la presentación, yo supongo que ya han podido ir leyendo. Como periodista, yo lo que aconsejo es incluir las voces de las víctimas siempre, ¿no? O sea, que las mujeres expliquen lo que les ocurrió. No reproducir discursos o situaciones de acoso. Por ejemplo, estuve viendo que en el programa La Casa de Magali, me parece, lo que ocurrió con esta mujer trans que fue acosada, que fue incomodada, que fue hostigada por
personajes que ni siquiera me interesa repetir el nombre. Me parece bien denunciar el hecho, pero bastaba con verlo una vez. Sin embargo, vi que se repitió en carrusel en todos los medios de comunicación, online, o sea, por todos los sitios, solo veía eso. Entonces, estamos revictimizando a la mujer acosada, o sea, incluso lo vi en compañeras feministas que también lo repetían, y sí, claro, el afán de denunciar está bien, pero es que estamos repitiendo escenas de victimización, estamos revictimizando, estamos colaborando con revictimizar, o sea, podemos, como periodistas o como comunicadoras, podemos hacernos eco del hecho, pero no necesariamente tenemos que estar repitiendo las imágenes, ¿no? Como por ejemplo, imágenes de mujeres que están siendo maltratadas, e imágenes estigmatizantes, ¿no? Que también les hablaré de eso más adelante. Después, no debemos fomentar la crítica de la persona acosada, ni, claro, también cuando informamos sobre violencia de género, ¿no? Evitar esto de decir, por ejemplo, estaba de fiesta y la acosaron o la comenzaron a hostigar, la denunciante estaba ebria o estaba demasiado contenta y se quejaba de que le estaban diciendo cosas que a ella le molestaban, que le importunaban, que la tocaron, iba con una minifalda. O el acosador, por ejemplo, era de procedencia venezolana, que también lo he visto en algunas noticias de Perú, como si importase la nacionalidad, ¿no? O sea, ahí estamos cometiendo acoso, él cometió acoso, los medios cometen xenofobia, entonces hay que controlar bien el discurso para no revictimizar y para no victimizar a otros también, ¿no? Después, visibilizar las denuncias de las mujeres que deciden dar el paso y buscan justicia. Yo les hablaba antes del foco que se ponía sobre la mujer que denuncia. Y creo que sí que es importante visibilizar a las que se atreven a denunciar, y no digo atreven en una situación de valentía, sino a las que, bueno, sienten que van a poder, sienten que tienen un respaldo familiar o social que les va a permitir continuar adelante con una denuncia porque es un golpe. Sí, es un golpe, yo diría que es un golpe, por los casos que trato es un golpe para las mujeres también, luego de haber sido victimizadas, luego de haber sido agredidas, pasar por todo el proceso de denuncia, ¿no? Cuando son cuestionadas en una comisaría, cuando son cuestionadas durante la investigación, cuando incluso hay imágenes y no se las cree. Es muy fuerte para una mujer dar el paso para denunciar. Entonces, creo que sí, como medios de comunicación debemos de realzar la noticia cuando una mujer denuncia, para a través de esa denuncia la intención debe ser no provocar el escándalo ni el amarillismo, sino empoderar a las demás mujeres y decirles, mira, ella denunció, tú cuando estés lista puedes hacerlo, que vas a tener nuestro respaldo y nuestro respeto sobre todo eso, ¿no? Lo que siempre digo yo es que lo más importante para informar con casos que tengan que ver con acoso sexual, con violencia de género, lo más importante es la empatía. O sea, hacer el ejercicio cuando te sientas delante del ordenador, cuando te pones detrás de una cámara, hacer el ejercicio de pensar cómo me gustaría que se hable de lo que me ha ocurrido, cómo me gustaría que se me vea en una pantalla a partir de lo que me ha ocurrido, ¿no? Y creo que ese es el ejercicio más importante que tenemos que hacer para evitar revictimizaciones y para evitar que las personas sufran, ¿no? Después, yo apuntaba aquí qué no hacer desde nuestro trabajo informativo, ¿no? O sea, no reproducir los discursos de acoso, ya se los dije con las imágenes estas de la mujer trans acosada en este programa nefasto. Luego, no minimizar las situaciones de acoso ni desvalorizar los testimonios de las denunciantes, es decir, por ejemplo, ay, pero si solo te ha dicho que estás guapa o que estás buena, no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, no te ha tocado. Y si la tocó es, bueno, mira, solo te tocó la pierna, tampoco te ha hecho nada más, no te ha violado, o sea, no seas tan pesada, o sea, te estás volviendo loca o feminazi, lo normal, ¿no? No informar desde el amarillismo, ¿no? Nuestras notas no deben buscar el escándalo. Quienes informamos sobre violencia sexual no debemos hacerlo buscando el rating, buscando la venta de un titular, la audiencia.
los que informamos sobre situaciones de acoso y de agresiones sexuales debemos de hacerlo desde la reflexión y desde el interés de educar tanto a quien nos lee o quien nos mira como a las instituciones para decirles, oye, mira, esto está bien, ya diste una ley, esta ley es fabulosa, es magnífica, es preciosa, pero ahora hay que ver cómo entre tú y yo establecemos un diálogo para entregar esta ley a la gente para que la entienda y para que sepa qué es lo que tiene que exigir y cuáles son sus derechos, para que a partir de aquí se eviten situaciones más dolorosas, que estas situaciones más dolorosas continúen reproduciéndose. Luego, no hacer afirmaciones sin base en datos verídicos y verificables. Por ejemplo, hay muchos comunicadores, que no sé si darles ese nombre, pero que dicen, por ejemplo, que la violencia de género que no existe, ¿no? Que las mujeres denunciamos porque estamos locas, porque, mira, porque un día nos despertamos y tenemos ganas de hacer una denuncia, que los hombres en verdad son las víctimas, ¿no? Que las denuncias falsas, ¿no? Aquí en España estamos en un momento político muy complicado, ¿no? Hemos estado a punto, y aún no sabemos si nos salvaremos, pero esperemos que sí, de que la ultraderecha gobierne con la derecha en este país, cosa que esperamos poder evitar. Sin embargo, como tienen fuerza en el Parlamento, como tienen una cantidad considerable de gente en el Parlamento de la legislatura pasada, han propuesto una ley para que las denuncias falsas, según ellos, o sea, por ejemplo, para lo que ellos llaman denuncias falsas, diríamos, pero para las denuncias de violencia de género en la que los denunciantes sean exculpados, no sean hallados culpables, pues la mujer tenga que pagar una multa, pueda ir presa e incluso si ha recibido ayudas del Estado, porque aquí cuando eres víctima de violencia de género y eres una mujer que demuestra vulnerabilidad económica, por ejemplo, porque dependías económicamente de la pareja, pues hay ciertas ayudas que te pueden brindar, ¿no? Desde un albergue, por ejemplo, para estar con tus criaturas, hasta dinero como una pensión por violencia de género. Las mujeres, por ejemplo, inmigrantes en situación irregular reciben la nacionalidad porque se considera que si no tienen documentos no pueden trabajar. De estas denuncias de violencia de género también se están derivando otros agravantes en este momento aquí, que es la tutela de menores de edad de los hijos de estas mujeres, lo cual es muy grave también, y eso también tiene que ver con la influencia de la derecha en este país. Pero en todo caso, de aprobarse esta ley que ha sido, creada, que ha sido presentada por el Partido Popular y obviamente que está apoyada por Vox, sería una situación muy grave, porque es muy difícil probar una agresión sexual, probar el acoso sexual, porque es un delito íntimo. Está la mujer con lo que le ocurrió y el hombre. Entonces es como tú dices A, pues yo digo B. Tú dices que yo te ahorqué, pues yo digo que tú me pateaste. Entonces, si se aprueba esta ley va a ser muy, pero muy, muy complicada la situación de las mujeres aquí en España, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de eso, ¿no? Por eso es importante que las mujeres sepan, eh, pero de una manera didáctica, o sea, que los medios de comunicación también se encarguen de difundir a través de sus notas, a través de sus piezas, lo que son las leyes que se están aprobando en beneficio de las mujeres y en contra de estos delitos, ¿no? Luego yo les ponía aquí un vídeo, podríamos ver un trocito de un vídeo. Le he puesto identificar 7 errores porque recuerdo que eso era lo que venía en los diarios que yo leía cuando era niña, que tenías que identificar las cosas que estaban equivocadas en una ilustración. Yo estaba buscando información, cosas de Perú también, y encontré este vídeo. Sé que no es de 2018 incluso. Se los voy a poner un poquito. Están haciendo una pieza sobre acoso sexual, pero fíjense en los detalles, por favor, a ver si ustedes ven lo mismo que veo yo. Muy presente la percepción de muchas mujeres, y al menos 7 de cada 10 han experimentado algún tipo de acoso
A ver, por ejemplo, están hablando de acoso sexual y lo que se ve es un paneo de las piernas de la presentadora, ¿no? Y si seguimos el paneo, de nuestro país existe poca ayuda por parte de las entonces, autoridades para ponerle freno a esta ola de violencia contra la mujer, teniendo en cuenta la sociedad machista en la o sea, se habla de acoso sexual y ya para mí esta cámara está acosando a la presentadora, ¿no? que la que formamos parte. Señores, el cuerpo el uniforme de una adolescente colegiala. Voy a avanzar un poco para que vean. Voy a avanzar un poco más. Sobrepasa los 40 años, tenga esas expresiones verbales a una menor. ¿Esta cuántos años tiene? Y aquí ya lo más. Por aquí hay algo curioso que ella dice. No anoté el minuto, lo siento. Pero Acusadores me siguen solo por mi llamativo físico. Se equivoca. A continuación, les mostramos cómo a estas otras dos jovencitas mayores de edad, que hoy visten un uniforme escolar, también las hostigan. Un desubicado trabajador, al sentirse rechazado por nuestras colaboradoras, o mejor dicho, por nuestras infiltradas colegialas, tiene el descaro de decir esto. voy a avanzar un poco, creo que es aquí. A ver, no sé qué pasa aquí. Aquí me parece que es. Su acento claramente es un venezolano. Se acerca a las escolares con el fin de sacar. Bueno, ya no merece más la pena ver esto. Pero si ven, por ejemplo, hay una parte en la que ella dice, no se crean que solo me persiguen a mí por mi llamativo, por mi físico llamativo, ¿no? También persiguen a otras mujeres. O sea, esto ya es denigración incluso de las mujeres que ha llamado para que colaboren con su reportaje. Y luego aquí, pues, lo que les decía yo, ¿no? Que decía que este joven se les acercaba también para acosarlas y que por su acento era definitivamente venezolano, ¿no? Como si eso tuviese alguna importancia. Bueno, no sé, yo he intentado informarles de más o menos cómo es la manera en la que trabajo y cuáles son los parámetros que tengo en cuenta para informar sobre agresiones sexuales, sobre acoso sexual. Sobre todo lo que me parece muy importante es lo que ya les dije, la empatía y dar a conocer cuáles son las situaciones de acoso, ¿no? Porque tenemos muy normalizado eso de que nos digan cosas en la calle, de que a alguien se le escape una mano por ahí en el trabajo, de los abrazos, de los besos no deseados, ¿no? Por ejemplo, esto de los besos no deseados, pues hemos tenido el caso aquí de Jenny Hermoso, de la jugadora de fútbol, que ya ha denunciado a Rubiales, el presidente de la Federación de Fútbol Española, por agresión sexual, pero como han habido varias versiones de ella,
por ejemplo, critican, dicen, ¿no? Que cuando dio el beso, que cuando le dieron el beso o cuando le propinaron el beso, ella sonrió. Y que luego después en el autobús, cuando iban todas las jugadoras, ella explicaba esto riéndose, ¿no? Aunque decía no me ha gustado, pero se reía. Y luego han criticado el cambio que hace cuando ella denuncia y cuando dice que está muy molesta, que ella no consintió, que ella no está de acuerdo y niega todas las afirmaciones de Rubiales. Y primero, ha sido víctima de agresión sexual porque le robaron un beso y eso no ha dejado eso ha dejado de ser romántico ya. Y segundo, la critican y la han acosado desde los medios de comunicación y la siguen acosando por haber denunciado, por haber levantado la voz y por haber dicho, sí, mire, en un primer momento no me di cuenta, no lo pensé, pero luego después me he dado cuenta que eso ha sido una agresión y que he sido agredida. Y es cosa muy común, ¿no? Que nos pasa a las mujeres, que muchas veces pasamos situaciones incómodas con el jefe, con algún amigo y algo, y en el momento es una cosa como que te da un poco de, ay, ¿qué pasó? Y no te das cuenta de qué es hasta que lo conversas con más mujeres, hasta que ves las experiencias de otras, perdón, y te das cuenta que eso ha sido una agresión. Entonces, los medios de comunicación, las comunicadoras, las periodistas y los periodistas tenemos que estar ahí para decir, como hacernos como una chuleta y decir, mira, esto es acoso, esto es acoso. Y la clave de todo esto es el consentimiento. Si no hay consentimiento, si lo que te dicen te incomoda, si la palmadita en la espalda, si el acercarse a ti te incomoda, eso es acoso. Y eso es denunciable. Y cuando puedas, cuando quieras denunciar, pues vas a tener mi apoyo para hacerlo. Y como medio de comunicación voy a tratarte bonito, porque eso es lo que tenemos que hacer, tratar a la gente bien. Bueno, yo eso es lo que tenía para decirles el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Leonor, creo que ha sido bastante ilustrativo, bastante reflexivo, creería yo, el tema de ver estas pautas, la importancia de los medios de comunicación, sobre todo, que tienen este gran nivel de influencia en la audiencia, ¿no? Y eso es algo súper importante de destacar. Gracias, Leonor, por darnos un ejemplo muy necesario de ver cómo incluso se falla mucho en el tratamiento de esta modalidad, que tenemos que tener en cuenta también al momento de realizar una noticia, al momento de realizar una nota, ¿no? Es bastante interesante. Muchas gracias, Leonor, de nuevo por tu disposición, por este tiempo que nos has brindado. Y quisiera decirles primero a todos, y bueno, todas y las participantes que están presentes, no se olviden que en el chat hay un formulario que tienen que ir llenando, en 2 horas seguramente se cierra, así que es importante que lo llenen y lean las indicaciones que están por si desean la certificación gratuita. Bueno, primero agradecer a Elba, gracias porque nos has ilustrado también bastante con el tema de los marcos normativos, tener presente estas políticas, a Fiorella también, no veo preguntas hasta el momento, pero muchas gracias, Fiorella, también por darnos esta reflexión, mostrarnos los casos que han sido bastante emblemáticos en el Perú para que llegue este tema, esta modalidad del acoso sexual callejero en la agenda pública y política, ¿no? Y también mencionarles que es súper importante invitarlos de nuevo a la siguiente sesión que se viene el siguiente jueves, donde vamos a tratar ya otra modalidad de violencia contra la mujer, que es trata de personas con fines de explotación sexual. Esto también lo vamos a ver con otras especialistas que también nos van a mencionar cosas bastante interesantes y también nos van a ayudar a ver cómo tenemos que abordar esta problemática. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Leonor, por tu tiempo. Gracias, Elba. Gracias, Fiorella, por su disposición, por su cooperación, por esta gran reflexión que nos han brindado. Creo que todos y todas las periodistas que están presentes se los agradecen también porque es la labor que van a tener, informar y abordar de manera adecuada las diferentes modalidades de violencia contra la mujer. Algo que no quisiera, antes de terminar, creo que hay una pregunta, a ver, voy a chequear. Me mencionan una pregunta, a ver, ya se animaron ya, ya estamos por terminar, ya se animaron. ¿Dónde podemos ver las estadísticas de casos de acoso sexual, acosadores sancionados? No sé, a ver si alguna de las, o Elba o Fiorella, si tienen algo que decir al respecto. Ahí puedo mencionarles, nosotros tenemos
un portal estadístico, el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer, tenemos el portal estadístico. Te voy a mandar por el chat el link del portal donde ustedes pueden ver la atención, portal estadístico del Programa Aurora, donde pueden ver los casos atendidos en los centros de emergencia mujer, ¿no? Todas las manifestaciones de violencia contra la mujer. Ahí van a tener el tema de acoso sexual en espacios públicos, de trata de personas, de acoso político, de todas las manifestaciones de... Lo voy a mandar hoy en este Perfecto. momento para Ujú. que le puedan compartir. ¿Ya? Ahorita te lo paso porque es importante que lo puedan tomar en cuenta. Y bueno, hay algo que de repente no prioricé en el PPT, pero sí es importante que quede en claro. El acoso sexual en espacios públicos, algunas manifestaciones son sancionadas con pena de cárcel, ¿no? Entonces, es un delito. El acoso sexual en espacios públicos es un delito, ¿no? Y algunas manifestaciones tienen pena de cárcel. Es muy importante que lo tomen en consideración. Las estadísticas, digamos, los grupos etarios, cuáles son digamos, ¿no? La población más vulnerable lo van a encontrar en el portal. No sé si los puedes de repente abrir un ratito para que lo puedan ver. A Te lo ver, mandé por WhatsApp, como para que lo puedan ver. a ver, dame un momento para chequearlo. Sí, es un link para que se lo pueda socializar por el chat de la reunión y también para que lo puedan ver, porque ustedes trabajan con la información actualizada. Siempre el Ministerio de la Mujer tiene el portal estadístico y ahí van a encontrar la información. No es una información pública, transparente, que está actualizada hasta el mes de julio, ¿no? Y ya probablemente a fines de este mes va a salir la información del mes de agosto, ¿no? Que se está procesando, ¿no? Ahí pueden ver ustedes, digamos, los últimos datos estadísticos, cuántas personas hemos llegado, cuántos casos hemos atendido en los centros de emergencia mujer, cuántos casos de feminicidios tenemos, cuántos casos se han atendido. Ok, miren, sí, miren, ahí están todas las manifestaciones de violencia. De esa manera yo creo que ustedes van a poder tener la información a tiempo real hasta el mes, formas de violencia. Okay. Durante todo el año, ahí van a encontrar ustedes, ¿no? Casos, características de feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia económica patrimonial, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, abandono, hostigamiento sexual, acoso sexual en espacios públicos, esterilizaciones forzadas, acoso político, explotación sexual, trata de personas, violencia de tecnologías, ¿no? Que viene a ser el acoso virtual. Hay una pregunta también que hace Olga Cato, otra periodista. ¿Pueden indicar el Hay un número de caso, emergencia sí, para denunciar? para terminar esa pregunta, acá están los casos de alguna sentencia favorable en la etapa judicial. También este dato es importante que lo puedan ver. Ya, la pregunta que mencionabas era la línea 100. La línea 100 es una línea de ayuda gratuita en la cual cualquier persona puede llamar, no solamente víctimas, sino cualquier ciudadano de pie, para darle la información, ¿no? Para contribuir con el acceso a la justicia, ¿no? Ahí van a tener un equipo especialistas en el tema, van a tener psicólogos, abogados que les van a decir en qué centro de emergencia mujer pueden ser atendidos, ¿no? Incluso en el momento, si la situación, o sea, la violencia se está dando en el momento, ellos van a estar haciendo el acompañamiento inmediato para hacer la articulación con la comisaría, ¿no? Con la fiscalía, a fin de que puedan atender inmediatamente a la víctima. ¿Ya? Muy bien. No Perfecto, sé si hay gracias, otra pregunta. Selva. Ok. Sí, creo que, a ver, Yola Castro, disculpe, no escuché bien. ¿Qué sanciones se dan a los acosadores sexuales, los periodistas o medios de comunicación que promueven estas situaciones? No es lo que señala Yola Castro. ¿Qué sanciones? Habla de las sanciones que se dan a los acosadores sexuales. Hay un decreto supremo 1410. En el decreto supremo 1410 podemos ver, ¿no? Digamos, el tipo de sanción que se les puede dar. Ahorita no tengo a la mano la información, pero creo que es de 2 a 4 años. Ahorita no tengo, pero sí te sugiero que puedas revisar el decreto legislativo 1410.
¿no? Que se dan las modificatorias del Código Penal, donde establecen las sanciones, ¿no? Los años de sanción que asume aquella persona que agrede a una persona, a una víctima, ¿no? Leonor, sí. Sí, me parece que eso está en el artículo 176b del Código Penal. Del Código Penal. Y según lo que había leído era de 3 a 5 años si no hay agravantes y de 4 a 8 años si hay agravantes. Y los agravantes son que seas el jefe, que haya consanguineidad, por ejemplo, padres a hijos, padrastros. Y luego, sí, si eras jefe, si había consanguineidad y si era un menor de edad o una persona con alguna incapacidad. Si no voy equivocada, ¿eh? Era de 3 a 5 sin agravante y de 4 a 8 con agravante, el artículo 176b del Código Penal. Perfecto, gracias por tu aporte, Leonor. Hay una pregunta más de Solange García. Dice, cuando se denuncia acoso sexual, ¿el Estado brinda algún acompañamiento psicológico a la víctima? Ok, sí, efectivamente, ¿no? Justamente en la ponencia se mencionaba que cada institución tiene su competencia. En este caso, el Ministerio de Salud es el encargado de dar el tratamiento, ¿no? Si es atendido por el Centro de Emergencia Mujer, inmediatamente tiene el patrocinio legal para hacer todo el seguimiento de la víctima a nivel legal, ¿no? Porque van a tener el patrocinio legal gratuito, el apoyo psicológico, contención emocional en un primer inicio para ser derivado luego, ¿no? Porque ya es el Poder Judicial que dicta la medida donde el Ministerio de Salud, ¿no? Probablemente los centros de salud mental atienden a las víctimas, ¿no? Pero esa es una competencia del Ministerio de Salud. Perfecto. Ahí está la respuesta, Solange. Creo que ya no hay más preguntas. Gracias, Elba, por responder estas consultas. Igual Leonor también. Fiorella lo que ha señalado no puede prender su cámara, pero sí me mencionó que también los periodistas pueden revisar el informe de Plan Internacional y Paremos el Acoso Callejero, meacosaron.p, y ahí también van a poder encontrar estas encuestas que han realizado por si quieren también data estadística. Bien, perfecto. Con eso cerramos esta sesión. Muchas gracias nuevamente a nuestro panel invitado y nos vemos en una siguiente oportunidad, en la siguiente sesión para hablar sobre trata de personas con fines de explotación sexual. Nos vemos. Muchas gracias. Ok, Gracias a todo el panel. Gracias. Gracias, adiós. Gracias.